No sé si a ti también te pasa, pero últimamente siento que la vida se ha vuelto silenciosa, pero no en el sentido bonito, sino un silencio raro, como si todo el mundo estuviera conectado, pero al mismo tiempo muy lejos, y como si cada notificación fuera como un hola de una persona que pues no está ahí. Y me puse a pensar en eso, me pareció muy curioso porque cada día parece que nos aislamos más, si en teoría es más fácil hablar con la gente, y porque tenemos mil chats abiertos, pero solo sentimos la confianza de hablar con tres personas. Quería hablar de eso hoy, del aislamiento social, pero no tanto desde un discurso moralista de tenemos que arreglar el mundo porque todos estamos perdidos, sino más íntimo, más de amigos, más de lo que vivimos tú y yo día a día. Quiero hablar desde esa sensación que se mete en el pecho sin pedir permiso. Y a ver, yo sé que no es fácil hablar de esto, porque el aislamiento no llega como una puerta que se cierra de un golpe. Muchas veces el aislamiento llega como cuando estás en una conversación con varias personas y sin darte cuenta dejas de participar. Primero dejas pasar un comentario, luego te quedas callado más tiempo, luego ves que pues todo el grupo está riéndose pues como si tú no existieras y luego solamente te limitas a escuchar. Si te das cuenta, no hubo un momento exacto en el que te desconectaste, simplemente empezaste a quedarte en silencio sin quererlo. Y lo más extraño es que casi nunca hay un gran momento que lo explique. No hay una pelea, no hay un drama, ni un giro de guión. A veces solamente te das cuenta de que empezaste a hablar un poco menos y a responder un poco más tarde. A cancelar más planes de los que aceptabas y lo que antes era espontáneo, ahora pues muchas veces se siente como un gran esfuerzo. Como si cada interacción pesara un poquito más de la cuenta. Yo creo que parte del problema es que hoy en día nos da miedo mostrarnos como somos, y no por inseguridad, sino porque estamos acostumbrados a relacionarnos con la imagen que queremos que los demás vean de nosotros. Si te das cuenta en redes, tú puedes dar la mejor versión de ti mismo, o incluso dar una versión que no existe. Esa versión se vuelve pues tan editada, tan cómoda, tan filtrada, que cuando te toca ser tú, sin filtros y sin tantas frases bonitas, pues ahí ya no sabes cómo actuar. Y es curioso porque esa distancia que creamos para protegernos termina alejándonos más. A veces pienso que el aislamiento social no es soledad, es más bien como una desconexión con nosotros mismos. Porque cuando tú estás bien contigo, conectar con los demás es natural, es como respirar. Pero cuando te cuesta estar contigo, ahí todo cambia. Y lo que más duele del aislamiento social es que no llega avisando, no viene con una alarma de, hey, estás solo, sino que llega disfrazado de comodidad. La comodidad de no salir, de no hablar, de evitar conversaciones que incomodan, hasta que llega un punto que ya no sabes si estás cansado o te estás escondiendo. Y por eso quería traer el tema, porque yo creo que muchos estamos pasando por lo mismo, pero nadie lo dice, o nadie lo dice muy en serio, pero todos estamos marcando distancia del mundo sin saber por qué. A veces me pregunto cuándo fue la última vez que realmente estuvimos presentes en un lugar. No solamente presentes de cuerpo, o sea, presentes realmente. Porque uno puede estar con alguien hablando, asintiendo, mirándole a los ojos, pero pues tener la cabeza en otra parte, como si hubiera un modo automático emocional. Y creo que parte de ese aislamiento viene de ahí, del cansancio de estar presente todo el tiempo. La vida se volvió tan rápida, tan exigente y tan llena de estímulos que de un momento a otro nos acostumbramos a desconectarnos para no saturarnos. Pero esa desconexión que al principio es un descanso, después se convierte en costumbre, en un hábito. Y es un hábito silencioso. Estamos viviendo en una época donde todo el mundo está cansado. Quizá no físicamente, o sea, tú ves a las personas, sales a la calle y pues se ven bien, no se ven cansados, pero sí se sienten mentalmente cansados. Porque cuando uno está agotado, sí socializar deja de sentirse natural, pasa a sentirse como una tarea. Antes uno hablaba con un amigo y ya, tú podías salir a la calle y encontrarte a dos o tres personas. Pero ahora para hablar con un amigo tienes que responder WhatsApps, escuchar audios de 3 minutos, pensar qué decir, mantener la energía, no sonar seco, no sonar raro. Es como si todo fuera un pequeño esfuerzo adicional. Y el cerebro dice, mejor dejemos eso para después. Y ese después se vuelve mañana. Y ese mañana se vuelve nunca. Y tú ni te das cuenta. Otra cosa que alimenta el aislamiento es el miedo a mostrarnos como realmente somos. Porque
Uno muchas veces no dice las cosas por no sonar dramático o porque no le digan que uno está siendo exagerado. Pero si se dan cuenta nos está dando miedo abrir la puerta emocional. Entonces la cerramos poquito a poco, o sea, no es de un solo portazo, sino es exponencialmente. Si nos damos cuenta, primero dejamos de hablar de ciertas cosas, luego dejamos de buscar a ciertas personas y ya por último dejamos de buscarnos a nosotros mismos. Y claro, eso da miedo. Ser honesto en este mundo es como andar sin armadura, se siente raro. Entonces preferimos escondernos detrás del aislamiento. Es más seguro, más predecible. También está este tema, la vida perfecta en redes. Tú ves a los demás y todo parece tan organizado, tan feliz, tan filtrado. Y comparas eso con tu vida real, que es caótica, cansada y llena de días raros. Y sin querer comienzas a pensar que no estás a la altura. Por eso evitamos hablar, evitamos conectar y nos da miedo que la gente vea que no somos la versión editada que subimos a redes. Pero si te puedo decir algo, es que la gente no conecta con la perfección. La gente conecta con humanidad, con lo real, conecta con lo que se siente vivo. Y mira que mientras más lo pienso, más me convenzo de que el aislamiento no es un problema moderno, pero sí es un problema que hoy en día se siente más intenso. Porque antes, aunque quisieras aislarte, tarde o temprano alguien te encontraba. Hoy, en cambio, puedes pasar días sin hablar con nadie y nadie se entera. Por eso hoy quiero hablar de cómo empezar a romper ese ciclo, no desde la obligación, no desde el sal, socializa y conoce gente. No, eso lo dicen todos y a veces lo hace todo mucho peor. Yo quiero hablar algo más sencillo, más humano. A veces uno dice estoy bien, pero si te quedas callado un segundo y te escuchas por dentro, te das cuenta de que no es tan cierto. El aislamiento social no siempre se siente como soledad, a veces se siente como desapego, como una especie de niebla emocional, como si estuvieras en la vida, pero no dentro de ella. No estás triste, pero tampoco feliz. No estás mal, pero tampoco bien. Simplemente existes. Y ese simplemente existir muchas veces viene de desconectarte tanto para evitar sentir que sin darte cuenta también dejas de sentir lo bueno. A veces la desconexión no llega por un drama profundo, a veces simplemente pasa porque la cabeza ya no aguanta más. Entre tanto scroll infinito y tantos estímulos rápidos, la mente queda agotada. Si te das cuenta, TikTok nos va friendo a fuego lento, como si cada video fuera una chispa que agota la atención, la paciencia y hasta la forma de procesar las cosas. Y lo peor es que ese desgaste se siente sin que nadie lo note. Antes nos costaba menos concentrarnos, ahora un video de 30 segundos nos parece eterno. Y hoy en día tal vez ya no podemos hablar con un amigo porque no podemos dejar el celular a un lado. Siempre tenemos que estar revisando cuántas notificaciones nos llegan, o si mi TikToker favorito ya publicó, o si mi YouTuber favorito ya publicó. Y eso, sin darnos cuenta, nos va drenando energía y nos deja viviendo en un estado de ahorro de energía constante. Por eso, para salir del aislamiento, lo primero no es empezar a hablar con gente, sino encontrarte a ti mismo. Es reconocer cómo te sientes y aceptar que te alejaste un poquito. Volver no es un acto de valentía enorme, es un acto pequeño. Escribir un mensaje corto, responder tal vez un cómo estás, o tal vez llamar a un amigo. Lo más curioso es que todo el mundo dice lo mismo. Tienes que socializar más, tienes que salir, no te quedes encerrado. Como si uno pudiera simplemente oprimir un botón y decir listo, voy a ser social otra vez. La realidad tristemente es otra. Reconectar no empieza de afuera, sino que pues empieza con cosas que parecen bobas, que son muy pequeñas, pero que son las únicas que uno realmente puede hacer cuando está agotado por dentro. Aquí no se trata de avanzar a la fuerza, sino de encontrar formas de volver al mundo sin sentir que alguien te está presionando. Y aquí una de las cosas más importantes, no intentes volver a ser quien eras. Cuando estás saliendo del aislamiento, mucha gente espera que vuelvas a ser la persona social, energética y presente que eras antes. Pero tú ya no eres esa persona, ni tienes que serla. Reconectar no es volver a ser la persona que eras antes, es construir una versión de ti que pueda habitar el mundo sin cansarse tanto. A veces antes de dar cualquier paso, hace falta detenerse un momento y entender qué está pasando por dentro. No para juzgarlo ni para ponerte diagnósticos que no nos corresponden, sino simplemente para mirarlo de frente. Porque en medio de todo ese ruido se nos olvida que no somos máquinas que se apagan y se encienden cuando alguien nos los pide.
Somos personas que sienten, que se cansan, que se abruman y que a veces necesitan silencio y que otras veces necesitan compañía, aunque no sepan cómo pedirla. Y está bien, esa parte no es para exigirte nada ni para decirte haz esto o aquello. Es más para recordarte que incluso si hoy no tienes la energía para cambiar nada, eso no te hace menos valioso, es simplemente un momento, no una sentencia ni un fracaso. Mira, si quiero dejarte algo claro después de todo esto, muchas veces uno se siente que su proceso no tiene sentido, como si estuviera dando vueltas sin llegar a ninguna parte, y es totalmente normal. Pero si tú te paras un segundo, respiras y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta que si hubo un movimiento, si hubo un cambio. Tal vez no fue perfecto ni fue rápido, pero es real. Y aunque no siempre lo notes, esto que viviste se transformó un poco. A veces es incómodo y a veces puede llegar a ser confuso, pero también te abre espacio a algo distinto. Lo que quiero que entiendas es que eso no tiene que ser enorme, no tiene que ser una revolución personal ni un nuevo comienzo dramático. Puede ser algo sencillo. Puedes darte cuenta que ya no estás en el mismo lugar de antes, que creciste y aunque no haya sido bonito todo el tiempo, es un avance. Y no tienes que tener todas las respuestas todavía, ni saber exactamente qué hacer con lo que sientes. Realmente lo único que importa es que sigues avanzando, incluso en los días en los que sientes que no hiciste nada. Y eso ya es suficiente, es más que suficiente. Y si algún día vuelves a sentir que te estás perdiendo, pues no pasa nada. Todos nos desorientamos de vez en cuando, lo importante es que puedas regresar a ese punto. A esta idea de que no estás solo con todo esto y que puedes seguir caminando sin exigirte ser alguien que no eres. Bueno, y esto es todo por esta ocasión. Si te gustó el video te invito a suscribirte, a darle like y dejar un comentario. Si tienes alguna historia que compartir o te gustaría escuchar de algún tema en específico, tenlo en la caja de los comentarios. Y bueno, esto es todo. Hasta la próxima.